En el momento en el que el cristianismo entra en la historia, la filosofía se encuentra debilitada, en una situación de eclecticismo. Por otro lado, las corrientes filosóficas más importantes eran el platonismo, el aristotelismo, escepticismo y epicureísmo, adquiriendo mayor importancia el platonismo, que se denominará neoplatonismo. Estas circunstancias hacen que haya una coincidencia entre filosofía y cristianismo. Así, el cristianismo aparece como una doctrina, que manifiesta encontrarse en posesión de la verdad absoluta. Esta postura chocaba con el eclecticismo reinante y resultaba molesta por su dogmatismo y falta de diálogo. A su vez, mantiene unas doctrinas opuestas a la cultura y a la filosofía, defendiendo, por ejemplo, el monoteísmo frente al politeísmo. Por otro lado, se da una coincidencia del cristianismo con la filosofía platónica. Algunos ejemplos de ellos son la existencia de otro mundo, el cielo, que coincidiría con la existencia del mundo de las ideas, el hecho de que el mundo sea creado por Dios a su imagen coincide con el hecho de que el mundo de las cosas es una copia del mundo de las ideas, y el monoteísmo se hace compatible con la superioridad en la escala jerárquica de la idea del bien. Estas circunstancias harán que el cristianismo se aproxime a la filosofía platónica. El flujo inicial de la filosofía en el cristianismo se realizó a través de algunas tendencias de la filosofía griega tardía. Algunos de los aspectos más importantes que influyeron sobre el cristianismo fueron los siguientes. Por una parte, el estoicismo, cuya influencia más fuerte se debió a su ética, la cual marcó no solo la espiritualidad y el ascetismo del cristianismo, sino también de la época. Esta influencia trajo una concepción negativa del hombre. Asimismo, también estuvo influenciada por el gnosticismo, un movimiento religioso filosófico que considera que el mundo representa el mal y está bajo el dominio de las fuerzas hostiles. También es necesario tener en cuenta una serie de circunstancias históricas que facilitan la relación con la filosofía en el seno del cristianismo, como son la conversión al cristianismo de personas cultas que habían tenido contacto con la filosofía y no estaban dispuestas a abandonarla, la persecución del cristianismo y la crítica por parte de los filósofos y la aparición de las herejías, que obligaba a la ortodoxia a tomar argumentos racionales para combatirlas. En cualquier caso, el rechazo a la filosofía era la actitud mayoritaria entre los primeros cristianos. En general, se identificaba cristianismo con verdad y filosofía con error. La figura más representativa de esta posición es Tertuliano, con cuya frase «creo porque es absurdo» marca la supremacía clara de la fe sobre la razón y la filosofía. Para el Tertuliano, la filosofía era el origen de todas las herejías. Sin embargo, no todos los primeros cristianos del helenismo tardío se oponían a la filosofía. En cuanto a la conciliación entre el cristianismo y la filosofía, no hay una distinción clara entre razón y fe en la obra de Agustín de Hipona. Existe una sola verdad, la revelada por la religión, y la razón puede contribuir a conocerla mejor. Es necesario de la razón como instrumento de aclaración de la fe. La fe puede y debe apoyarse en el discurso racional. Esta vinculación profunda entre la razón y la fe será una característica de la filosofía cristiana. Agustín de Hipona se ocupará del problema del conocimiento, tratando de establecer las condiciones en las que se puede dar el conocimiento de la verdad según el ideal cristiano de la búsqueda de Cristo y la sabiduría. En ese conocimiento cierto que tiene la mente de sí misma y por sí misma, en la experiencia interior, asentará Agustín de Hipona la validez del conocimiento. Distinguirá varios tipos de conocimiento. El conocimiento sensible, que es el grado más bajo de conocimiento, y aunque realizado por el alma, los sentidos son sus instrumentos, y el conocimiento racional, el cual se divide a su vez en conocimiento racional inferior, que se dirige al conocimiento de lo que hay de universal y necesario en la realidad temporal, y es el tipo de conocimiento que podemos llamar ciencia, y el racional superior, que es llamado por Agustín de Hipona sabiduría, es el auténtico conocimiento filosófico. El tema que más ocupa a Agustín de Hipona es el tema de Dios. Su filosofía es predominante una teología, siendo Dios no solo la verdad a la que se aspira el conocimiento, sino el fin al que tiende la vida del hombre. Agustín de Hipona no se preocupa de elaborar pruebas de la existencia de Dios, aunque propone argumentos que ponen de manifiesto su existencia, haciéndolo con esa estricta intención. También encuentra a Dios en el interior del hombre, a donde Agustín de Hipona acostumbra a dirigirnos para encontrar en nosotros la verdad. Su ética aceptará elementos procedentes del platonismo y del estoicismo. Así, compartirá con ellos la conquista de la felicidad como el objetivo o fin último de la conducta humana. Respecto al problema de la existencia del mal en el mundo, la solución se alejará del platonismo. Para quien el mal era asimilado a la ignorancia,
Agustín de Hipona dice que el mar no es una forma de ser, sino su privación. No es algo positivo, sino negativo, carencia de ser igual a no ser. En cuanto a la sociedad y la política, Agustín de Hipona expone sus reflexiones en La ciudad de Dios. Hipona ensaya una explicación histórica para tales hechos, partiendo de la concepción de la historia como el resultado de la lucha de dos ciudades, la del bien y la del mal, la de Dios y la terrenal, de la luz y las tinieblas. La ciudad de Dios la componen cuantos siguen su palabra, los creyentes, la terrenal, los que no creen. Esta lucha continuará hasta el final de los tiempos, en la que la ciudad de Dios triunfará sobre la terrenal. Por último, podemos decir que Agustín de Hipona aceptará que la sociedad es necesaria al individuo, aunque no sea un bien perfecto. Tras Agustín de Hipona se inicia un periodo denominado Edad Media. A nivel filosófico, este propicia que desaparezca la reflexión filosófica en favor de la especulación teológica. ¿Cuáles son las circunstancias que ocasionan este hecho? Son tres. Primero, la pérdida de la cultura grecolatina y del pensamiento griego. Más tarde, la lenta recuperación cultural. Y por último, la Iglesia de Occidente se va a encontrar con grandes dificultades para la transmisión de la fe, no solo por la ignorancia y el alfabetismo de la población, sino por la escasa preparación de sus clérigos. Tras Agustín de Hipona, ante estas circunstancias se mantiene la posición clásica, derivada de Agustín de Hipona, en la que la filosofía está al servicio de la fe. Sin embargo, a partir del siglo XII se introduce en Occidente una gran cantidad de obras científicas y filosóficas de origen griego, judío y árabe. Esto supone la reaparición de la filosofía de Aristóteles y aparece un nuevo filósofo, Averroes. Averroes tuvo una formación intelectual muy completa y pasará a la historia como el principal comentador de la filosofía aristotélica. Averroes tenía una concepción clara de la filosofía. Esta debía dedicarse al estudio reflexivo y racional del universo. Existe una sola verdad, y por tanto es imposible que exista alguna oposición entre filosofía y religión. Averroes se preocupó por las relaciones entre filosofía y religión. Estas son distintas en su manera de argumentar. La primera es demostrativa y está reservada a los sabios, mientras que a diferencia de la filosofía, la religión utiliza discursos probables, no demostrativos, pero destinados a persuadir. Si bien la filosofía y la religión son distintas, no hay nada en la primera que pueda hacer daño a la segunda. Al contrario, las dos están en perfecta armonía. Averroes se ocupó también de la ética y la política. Defendía que el fin último del ser humano es la felicidad y que ésta se alcanza solamente en la ciudad ideal. Considera que el ser humano es un animal social. La sociedad sirve para facilitar el cultivo de la sabiduría y con ello alcanzar con mayor facilidad la felicidad. Averroes encuentra muy conveniente la promoción de una ética accesible para todos, aunque solo unos pocos vivan conforme a ella. Para facilitar la vida ética existe el derecho. Este consiste en un conjunto de leyes que pertenecen al orden práctico. Un legislador tendrá, por tanto, que determinar lo que es justo en cada caso. Con estos antecedentes se puede destacar el vínculo existente entre la ética y la política, las dos partes de la filosofía práctica. Siguiendo Aristóteles, la ética se concentra primordialmente en la percepción del individuo y la política en la sociedad. En ambos casos, determinadas virtudes son necesarias para alcanzar la felicidad. La sociedad perfecta es virtuosa. Monarquía y aristocracia son, entonces, dos formas de gobierno válidas, pero junto a ellas existen otras formas que son imperfectas, como la timocracia, la plutocracia o la demagogia. Generalmente se entiende por averroísmo latino al movimiento filosófico surgido en la segunda mitad del siglo XIII en torno a la Escuela de Artes de París, que partiendo de Averroes defendió, entre otras tesis, la teoría de la doble verdad, la eternidad del mundo y la unidad del entendimiento en la especie humana, así como la negación de la inmortalidad personal y del libre albedrío, lo que les supuso la condenación por parte de la Iglesia. Siger de Brabante, maestro de la Escuela de Artes de París, fue el principal representante del denominado movimiento averroísta. Su filosofía se centró en una defensa del pensamiento genuino de Aristóteles. General. Tomás de Aquino es un pensador cristiano y medieval. Durante la Edad Media coexisten al menos tres formas políticas, sociales y culturales diferentes: la de los restos del antiguo Imperio de Oriente, la de los reinos cristianos de Occidente y la de territorios islamizados. En Occidente, el ideal político religioso en el que se entiende es el de cristiandad, comunidad con una sola religión, con dos autoridades supremas, una temporal, el emperador, y otra espiritual, el papa.
Cuestiones como el nombramiento de los obispos y cargos eclesiásticos desataron el conflicto y prepararon el camino para las dos grandes revoluciones, el conciliarismo y la reforma protestante. Entre Agustín y Tomás de Aquino hay 850 años de diferencia. ¿Qué ocurrió entre tanto en el mundo? Podemos distinguir a grandes rasgos dos periodos. Hasta el siglo XI, hegemonía del sistema feudal, y desde el siglo XI, resurgimiento de las ciudades y la burguesía. El siglo XIII es una época de grandes transformaciones. A partir del siglo XI emergen nuevas realidades que van cambiando el rostro del mundo feudal. Del siglo XI al XIII, el proceso de la agricultura permite un aumento de la población. Existe para Tomás un doble orden de verdad sobre Dios: las verdades que sobrepasan la razón y aquellas verdades que son alcanzables por la razón natural del hombre. El hombre, por sus propios medios, no puede conocer toda la realidad de Dios, ya que Dios es perfecto y el hombre imperfecto. Aunque parezca algo redundante que la fe nos muestre verdades que el hombre por sí mismo podría hallar, Tomás de Aquino lo justifica diciendo que esas verdades relevadas, pero accesibles a la razón natural del hombre, como la existencia de Dios, solo se puede descubrir tras mucho tiempo de estudio, y ni todos los hombres pueden dedicarse a ese trabajo. Las verdades que exceden nuestra capacidad racional y que la fe nos propone para ser creídas no pueden ser comprendidas por la razón. Aunque algunas de las verdades de la fe excedan la capacidad racional del hombre, esto no significa que las verdades racionales sean contrarias a las verdades de la fe. Por último, podemos decir que Tomás de Aquino asume que la razón tiene la capacidad de conocer a Dios y la separa de la fe, aunque sea supeditándola a ella. Esta separación entre la fe y la razón tendrá influencias enormes en la construcción de la mentalidad occidental. Siguiendo a Platón, San Agustín concibió el conocimiento como un proceso de interiorización que conducía a la verdad. De acuerdo con el aristotelismo, Tomás de Aquino lo comprende como un proceso que necesariamente ha de partir de la experiencia, ya que al nacer nuestra mente es como un papel en blanco sin contenidos impresos. Los sentidos nos proporcionan imágenes de estas sustancias o sujetos individuales, compuestos de materia y forma. Nuestro entendimiento opera sobre las imágenes sensibles de estos objetos, para a través de un proceso de abstracción captar la forma o lo universal del objeto prescindiendo de su materia individual. Si el conocimiento no se alcanza a través de un proceso de reflexión interna, sino que ha de tener su punto de partida en la información que nos suministran los sentidos. Tomás de Aquino no puede admitir que el conocimiento de la existencia de Dios resulte evidente. Sin embargo, Tomás de Aquino acepta de Aristóteles que la felicidad es el fin último del hombre y que el conocimiento de la naturaleza humana permite especificar un conjunto de normas morales que constituyen la ley natural. Aquino, pues, se vuelve a un análisis de la naturaleza humana. Aquino considera que el fin último del hombre en la tierra es la felicidad, que consiste en la actividad contemplativa. Pero si consideramos nuestra inmortalidad, la felicidad última consiste en la contemplación de Dios. En cuanto a la ley natural, Aquino afirma que el ser humano posee ciertas tendencias enraizadas en su naturaleza. Esto es algo que el ser humano tiene en común con el resto de seres naturales. Sin embargo, el hombre se distingue de los otros seres naturales por su racionalidad. El contenido de la ley natural se reduce, por tanto, del repertorio de las tendencias naturales del ser humano, que Aquino clasifica en tres órdenes. En tanto que sustancia, el ser humano tiende a conservar su propia existencia. En tanto que animal, el ser humano tiende a procrear. Y en tanto que ser racional, el hombre tiende a conocer la verdad y a vivir en sociedad. La ley natural no es un hábito, porque la poseemos de forma permanente, aunque no la usemos. No todas las virtudes son por ley natural. Hay actos virtuosos que el hombre realiza para conseguir algún fin, y no por seguir su inclinación natural. En conclusión, la ley natural es un precepto ético siempre presente en la razón, común a todos los hombres. Estas propiedades vienen dadas por el concepto de naturaleza. Tomás de Aquino formula las relaciones entre la ley natural y la ley positiva. En primer lugar, la ley positiva es una exigencia de la ley natural. En segundo lugar, la ley positiva constituye una prolongación de la ley natural. Por último, las exigencias de la ley natural han de ser respetadas por la legislación positiva. La ley natural consiste, pues, en la norma o marco que señala los límites dentro de los cuales ha de organizarse moralmente la convivencia humana. Tomás de Aquino formula las relaciones entre la ley natural y la ley positiva.
La ley natural, en cuanto principio ordenador de la conducta humana, no es algo desconectado del orden general del universo en el que el hombre se halla inserto. La totalidad del universo está sometida a una ordenación que recibe el nombre de ley eterna. Esta se define como la razón de la sabiduría divina en tanto que rectora de todos los actos y movimientos. Por último, podemos decir que el hombre es para Tomás de Aquino, como para Aristóteles, un animal social por naturaleza, una organización social y una autoridad es una necesidad natural de los seres humanos. El Estado es una institución basada en la naturaleza del hombre. Su objetivo es una vida justa y el bienestar común. Y Dios es el origen del poder para Tomás de Aquino.